La secuencia que habíamos comenzado en el libro de Esdras. Hoy no voy a enfatizar mucho, pero vamos aquí en lo que podamos entender. Entonces vamos a Nehemías capítulo 1. Vamos a Nehemías capítulo 1. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 1. Versículo 1, dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a darlo hasta allí. Y yo le he colocado un título: la providencia de Dios. Ahora yo le voy a explicar qué es la providencia de Dios. La providencia de Dios es cuando Dios ordena, ¿verdad? Como Dios conoce todo, sabe todo, Dios ordena un plan, ¿verdad? Con nuestras vidas, con la vida de una persona o con la vida de todo ser humano, ¿verdad? O con la vida de su pueblo, o con la vida de cada hijo de Él, ¿verdad? Que Él ha predestinado para su salvación, para su obra, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y Dios preordena todos los acontecimientos, sean buenos, sean malos, para al fin llevarlo hacia ¿verdad? Un desarrollo futuro, donde pues de pronto uno ve hacia atrás, donde ya cuando la persona mira hacia atrás y mira todo lo que Dios hizo, como Dios puso circunstancias, personas, momentos difíciles, pero para llevarlo hacia un punto, ¿verdad? Y Dios levanta, ¿verdad?, a su pueblo o a esa persona con quien tiene un propósito. Entonces, estos son todos esos acontecimientos preordenados que Dios permite en nuestras vidas. Entonces esa es la providencia de Dios. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la providencia de Dios aquí en el libro de Nehemías? Eso es lo que vamos a estudiar, vamos a mirar, y de ahí luego pues Dios nos irá hablando en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros va a entender, o quizás más adelante vamos a entender muchas cosas. Bueno, el pueblo de Israel, este libro es post-exilio, o sea que fue después de un exilio. ¿Qué es un exilio? Cuando venían las naciones, digamos, superpoderosas de ese tiempo, venían y se llevaban cautivos, ¿verdad?, las naciones pequeñas o las naciones que Dios permitía. O sea, todo evento Dios lo permitía para un propósito. El pueblo de Dios estaba en pecado, estaba en idolatría, no quería escuchar. Entonces Dios permitió un exilio, o sea, que vinieran y deportaran a todo el mundo hacia una nación pagana que adoraba ídolos. Entonces, por allá demoraron 70 años. Entonces Dios providencialmente usó a personas, usó al rey Artajerjes, ¿verdad? Eso lo vimos cuando estudiamos. Usó varios reyes, ¿verdad? Y les puso en el corazón de que volvieran de nuevo 70 años después, porque Dios había dado una profecía de que ellos 70 años iban a volver. Entonces Dios, como Dios permitió que esos reyes, ¿verdad?, en Babilonia, persas, ¿verdad?, Dios, reyes paganos, les tomó el corazón y puso que el pueblo de Israel volviera de nuevo. Entonces
el pueblo de Israel volvió en 3 etapas. Primero llegaron unos, ¿verdad? Después llegaron, o sea, en cambio de reyes, iban llegando todos otra vez a formar la nación de nuevo. Cuando en el tiempo de Nehemías, que fueron más o menos unos 15 años después que ya volvieron, el pueblo estaba, por eso es que dice ahí en lo que leímos, que el pueblo estaba mal. O sea, el pueblo había vuelto del exilio, pero el pueblo estaba desanimado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían restaurado quizás la ciudad, pero espiritualmente, la vida espiritual y las murallas, que eran una parte muy importante, no la habían reconstruido. Entonces, ¿dónde vemos la providencia de Dios? Que Dios usó a Nehemías, que era un copero del rey, o sea, era el que era el encargado de probar, estaba en el palacio, de probar las comidas, de estar pendiente de esta parte ahí del rey, o sea, que era una persona de confianza. Y Dios usó a esta persona, o sea, Dios, mira cómo Dios pone a esta persona al lado del rey, para que cuando fueran a reconstruir las murallas, entonces usar a esa persona. O sea, por eso es que digo la providencia de Dios. O sea, que nada se queda sin que Dios lo cubra. Dios devolvió al pueblo de allá, pero Dios también iba a proveer las personas, los recursos, la vida espiritual que se necesitaba para el pueblo de Dios. Dios lo iba a proveer por medio de una persona. Ahí es donde veo la providencia de Dios. Entonces, Nehemías no fue copero porque él quiso ser copero. Nehemías quizás podía estar allá en el palacio, tranquilo, y el pueblo de Israel a unas distancias acá, ¿verdad? Y él allá, no, ellos están allá, pero yo estoy acá. Entonces vemos también en el libro de Nehemías como una figura, Nehemías como una figura de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo estaba en el cielo y estaba bien en el cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la adoración de los ángeles, ¿verdad? Pero Cristo se preocupó por nosotros que estábamos acá en el pecado y que estábamos mal, bien mal en el pecado, destruidos por el pecado. Entonces, vemos la providencia de Dios en esta parte. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a ubicarnos para ir. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, o sea, el mes de Quisleo es el mes de noviembre o diciembre. Aconteció en el mes de Quisleo del año 20, estando yo en Susa. ¿Dónde estaba? En Susa, capital del reino, imagínense. Esta persona estaba ubicada en la capital del reino, estaba bien, era copero, estaba en el palacio, estaba bien allá. Entonces esta persona se está preocupando por personas que están en Jerusalén, imagínense todo. ¿Y por qué? Porque Dios lo había guardado, Dios lo había puesto así, ¿verdad? Dios había puesto eso en su corazón. Dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Fíjese la preocupación que él tiene. Que cómo estaban, preguntó, cómo estaban. Entonces, la providencia de Dios, número 1, pone a Nehemías en el palacio del rey. Eso es lo primero. La providencia de Dios pone a Nehemías en el palacio del rey. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, Dios va a proveer en los momentos más difíciles de nuestra vida, va a proveer los recursos, va a proveer personas que necesitamos, va a proveer todo lo que necesitamos para Él levantarnos.
Dios había prometido al pueblo de Israel su fidelidad, de que Él iba a estar con ellos, ¿verdad? Había una palabra que cuando ellos pecaran, Dios los iba a dispersar por los pueblos, pero cuando ellos se volvieran a Dios, Dios los iba a recoger de nuevo. Entonces, dentro de ese paquete de recogerlos de nuevo, estaba una persona que Dios iba a usar, a Nehemías. Entonces, aplicado eso a nuestras vidas, podemos mirar que cuando Dios no nos va a dejar solos. En el momento que Él necesita actuar, va a proveer de las personas necesarias para Él levantarnos y cumplir su propósito con nosotros. Nosotros podemos estar hoy en un estado, como dice aquí, en gran mal y afrenta, pero creemos en la providencia de Dios. No importa cómo estés, lo importante es que Dios, la providencia de Dios, esté con nosotros. No importa cómo estés. Nosotros podemos estar mal y podemos estar re mal o podemos estar bien. Quizás no importa cuál sea la situación que estemos, pero que Dios, la providencia de Dios, esté con nosotros. ¿Cómo estás? Yo le iba a poner a este mensaje cómo estás, pero después estudiando más me di cuenta, no, aquí no es cómo estás, sino aquí es Dios el que está actuando. Dios puso, dentro de la providencia de Dios, puso a Nehemías en el palacio del rey. ¿Cierto? Para Dios usarlo, puso para restaurar no solamente las murallas, porque Nehemías no restauró solamente las murallas, que era algo físico, restauró también espiritualmente. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Dice que se puso a ¿qué? A orar y ayunar delante del Dios de los cielos. Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces yo quiero que tú pienses de esta forma, que ante lo que estamos viviendo, no importa si estamos mal, lo importante es que Dios esté con nosotros. Lo importante es creer de que Dios nos va a levantar de cualquier momento que nos toque pasar en la vida. En la vida vamos a pasar momentos buenos y momentos malos. Sea que ahora que ustedes estén jóvenes y ustedes digan, pero quizás cuando se casen, cuando desarrollen su vida, o un problema que se presente, o algo que se presente, o sea, la vida está llena de estos dos momentos. El pueblo de Israel había sido tocado por Dios, no por el diablo, por Dios, por el mal. Porque el pueblo de esto era una disciplina de Dios sobre Israel, ¿verdad? Era una disciplina de Dios para que ellos entendieran y maduraran espiritualmente, fueran diferentes espiritualmente, porque recuerden que Dios había elegido a Israel, pero Israel, ¿verdad? Se comenzó a idolatrar a otros ídolos, a otras que no eran Dios verdadero, y estaba torcido Israel, espiritualmente hablando. Y esto también afectó, ¿verdad? Por eso fue que fueron deportados a Babilonia. Pero Dios no se olvidó de ellos. Aunque había sido por pecado que estaban siendo disciplinados, Dios no se olvidó de ellos. El mismo Dios que permitió que fueran exiliados, el mismo Dios fue el que puso a Nehemías. Entonces, el mismo Dios permite el dolor, permite los momentos difíciles, las dificultades de nuestra vida, pero si tiene un propósito con nosotros, el mismo Dios también va a poner los medios para levantarnos. Eso es lo que yo veo en el libro, hasta aquí lo que alcanzo a ver. Y la misma providencia de Dios, por número 2, coloca la preocupación en Nehemías por los demás.
La providencia de Dios coloca la preocupación, el interés de Nehemías por los demás. Miren lo que dice. Él estaba en Susa, en la capital del reino, en el palacio. Entonces dice el versículo 2, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Qué fue lo que hizo? Les preguntó. Cuando alguien pregunta por nosotros es porque hay un interés. Pero este interés va más allá del humano. ¿Por qué decimos, por qué digo que es más allá del humano? Porque él estaba bien allá y podía olvidarse. ¿Cuántas personas no han estado con nosotros y de pronto se van y ya se fueron? ¿Cierto? Desaparecieron en la vida de uno. Mientras estuvieron, estaban allí, o sea, fueron personas que Dios puso en el momento. Pero hay personas que Dios pone, ¿verdad? Que Dios coloca para levantar, ¿verdad?, nuestra vida. Las usa. Esta preocupación era del propósito de Dios. ¿Cómo están? ¿Qué vino? Dice, le pregunté a los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad en Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron, le dieron un informe de la cautividad. Están allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Estaban, ¿qué? Avergonzados. Ellos estaban avergonzados porque ellos habían intentado reconstruir la muralla una vez y no pudieron. Eso está allá en el libro de Esdras, capítulo 4. Si usted quiere, vaya después allá y lo lea allá. Ellos intentaron, los enemigos les impidieron reconstruir las murallas y entonces estaban avergonzados porque ellos, el templo que ellos tenían, podía ser también esta una causa. La ciudad estaba devastada, o sea, habían reconstruido, pero no era la imagen de lo que era antes. El templo de Salomón, que era, Dios mío, todo el mundo veía y iba a verlo, ya no estaba. Ellos, a recordar, también tenían miedo, estaban muy llenos de miedo y de temores, ¿verdad? Porque una ciudad que no tenía muralla era una ciudad desprotegida. Llegaban las naciones de alrededor y se llevaban los cultivos, los ganados, y si podían matar, o sea, era una destrucción total, ¿cierto? ¿Qué podían hacer? Un pueblo en ese tiempo sin muralla era un pueblo desprotegido, vulnerable a los ataques de los enemigos físicos que tenían. Entonces, ¿qué quiero con esto? Que ustedes reflexionemos todos y reflexionemos de que Dios va a poner, no vamos a quedar solos. Cuando Dios tiene un propósito, Dios también va a poner a personas que se preocupen por nosotros. Dios provee personas. No son las personas que ellas quieren por sí mismos hacerlo. No es que, como decía Pablo en Filipenses que estudiamos, es que el amor que yo les tengo es el amor de Jesucristo. O sea, Dios proveyó el amor para Pablo y para que los amara a ellos. Igual Dios estaba proveyendo la preocupación en Nehemías por el pueblo de Israel, por los que habían quedado de la cautividad y cómo estaban. Hay personas que lo ven como algo normal. No vea normal que alguien se preocupe por usted. Vea que Dios lo está actuando por medio de esa persona. Si nosotros vemos las cosas de nuestra vida como algo normal, no vemos a Dios actuando.
Vemos a Dios nada más que Dios permitió que el pueblo se dispersara y se lo llevaran cautivo. Pero vemos a Dios recogiendo a su pueblo. Y Dios va a poner personas cuando tiene propósitos en nuestra vida, va a poner personas que nos apoyen cuando estamos destruidos. Dicen amén. No vas a quedar solo, no, que yo no tengo a nadie. No va, si tienes, Dios te va a poner personas, va a poner su amor, va a poner su verdad en personas para que no quede solo y abandonado. Ellos no estaban en un estado. ¿Quién se va a preocupar por otro que esté así, en esta condición, en gran mal y afrenta, avergonzado, llenos de temores? Y dijeron, el remanente, o sea, quedaron un pequeño ahí, pueblo, los que quedaron de la cautividad están ahí en la provincia, o sea, imagínense dónde estaban. Estaban en las provincias. Están en gran mal, no estaban mal, estaban en qué, en gran mal, o sea, no era un extremo, estaban en una condición extrema de vulnerabilidad, de debilidad, de tristeza, de temor. Dice, y el muro, o sea, fíjese, y le añade otra cosa, y el muro de Jerusalén derribado, o sea, ¿por qué estaban en las provincias? Podía ser también por eso, porque allá se resguardaban más. Y sus puertas quemadas a fuego. Dos situaciones, estaban mal, en gran mal y afrenta, vulnerables, tristes, con miedo, y la parte física de la ciudad estaba ¿qué? Las puertas, las murallas de Jerusalén estaban derribadas, quemadas a fuego. O sea, es decir, ¿para dónde cogemos? ¿Para dónde cogemos? ¿A dónde me voy? Pero Dios estaba proveyendo a una persona. Y detrás de esa persona había un propósito con que Dios lo había puesto allá en la capital. Dios mueve influencias cuando quiere actuar. Entonces aquí la persona comienza a tomar esto a pecho. Entonces dice, bueno, cuando oí estas palabras me fui otra vez para el palacio. Quizás hay personas que cuando oyen que otras están mal, se van. Pero hay otras personas que Dios provee. Cuando otros se van, Dios provee otras. Cuando oí estas palabras, me senté. Sí, porque las malas noticias hay que sentarse, porque si no... ¿Qué hizo? Lloré, le dolió, compasión, se unió al dolor de ellos. Hice duelo por algunos días, sí, porque no se iba a quedar en duelo toda la vida. Tenía que levantarse. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos los medios de gracia para nosotros en este tiempo que Dios dejó para... La providencia de Dios dejó los medios de gracia. Otro punto. La providencia de Dios dejó los medios de gracia. Bueno, si ellos estaban mal, ¿cómo podía él ayudarlos? Tenía que él, el que los iba a ayudar, tenía que estar fuerte, porque imagínense, si estaban mal, si otro está mal y yo estoy mal y todos estamos mal en lo mismo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces él tenía que usar los medios de gracia que Dios había dejado para él fortalecerse, para poder ayudarlo. Cuando nosotros estamos mal y encontramos otro mal, todos nos hundimos. Pero sí sabe que cuando hay un propósito de Dios, Dios deja así sea uno bien para levantar al resto.
porque ese es el propósito de Dios con su pueblo. Dios va a dejar así sea uno para levantar a todos. Yo creo que aquí Dios va a dejar así sea uno solo para levantar a todos, a muchos. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Entonces esta persona usó los medios de gracia. Se sentó, lloró humanamente. Hay cosas que hay que llorar, ¿cierto? Dios no te dice, no llores. No, sí, llora, pero usa los medios de gracia. Llorar a veces significa sinceridad. Ser sincero con lo que nos duele, con lo que nos golpea duro en la vida, los momentos difíciles. Estos estaban llorando porque habían sufrido toda una cantidad de episodios, habían visto la providencia de Dios, pero ellos todavía no habían despertado espiritualmente, todavía no habían visto esto así. Ellos estaban todavía en el dolor. Quizás cuando uno todavía no ha visto que Dios, la mano de Dios está actuando en medio del dolor, entonces uno lo ve como que Dios le está haciendo daño a uno. Entonces ellos podrían estar en esta condición. Hay veces que nosotros no podemos orar, pero otro ora por nosotros. Fíjense que aquí no están orando ellos, está orando Nehemías. Todavía ellos no están. Más adelante ya Nehemías comienza a orar con ellos. Hay veces que los momentos que estamos pasando, a veces nosotros no podemos ni orar. ¿A cuánto les ha pasado? Que a veces nos bloqueamos tanto que no podemos ni orar. Sabes que hay uno que está orando por ti. ¿Y sabes quién es? Jesucristo. Él dice en su palabra que Él está intercediendo por nosotros. En el día en los momentos difíciles en que tú no puedas orar, si tú eres propósito de Dios, si tú eres hijo de Dios, si Dios tiene un propósito contigo, hay otros que oran por ti. Hay uno que intercede día y noche sin cesar por ti, porque eres una oveja. Y quizás tú no sabes que eres una oveja, pero Él está intercediendo por ti. Quizás todavía tú no has llegado a conocer que eres una oveja, pero Él sí sabe porque conoce todas las cosas. Y está intercediendo para que te levante. Cuando oí estas palabras lloré, hice duelo, ayuné, mire los medios, oré delante del Dios de los cielos. No oró para hacer dieta. No dejó de comer para hacer dieta. Hizo dieta porque estaba muy gordito, porque se le salían por acá, como yo, así. Ahora, sigue diciendo, y dije, ¿qué fue lo que oró? Bueno, parte de la oración, porque no vamos a cubrirla todo. Te ruego, oh Jehová, ¿a quién está orando? Al Señor, ¿verdad? Dios, Creador, de Dios de los cielos, o sea, el Creador. Mire, comenzó a decir, Señor, tú eres el Creador de todo. Él es el Creador fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, o sea, Dios fiel y que tiene misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, fíjese en qué se apoyó en la oración. Podemos ver primero cuál era su estado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él cuando vio el estado de ellos? O sea, él vio que él no podía. Él vio que yo no puedo hacer nada por el estado que ellos tienen. Pero comenzó ¿a qué? A orar al Dios creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Fuerte, grande y temible. Dios fiel,
mire, comenzó a enumerar una cantidad de características de Dios. O sea que Nehemías era un hombre conocedor de Dios, un hombre que conocía a Dios, y el que conoce a Dios se apoya en lo que Dios es y en lo que Dios puede hacer o Dios hace. Él no se apoyó en él. Oh, yo lo puedo ayudar. Él no se apoyó en el rey. Porque ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? Él todavía estaba allá. Allá fueron, dice que uno de sus hermanos, Hanani, y él les preguntó, fue allá. Entonces, él comienza a orar a Dios para que Dios los ayude. Quizás él todavía no tenía en su mente, o no sé, podría ser o no podría ser, de que él era el que Dios iba a utilizar para venir a ellos. Pero Dios sí lo tenía a él, ¿verdad? Como esa provisión de parte, o sea, de cómo él iba a actuar. Entonces, en la providencia de Dios está la oración, que es una de las cosas que él está haciendo acá. También está el ayuno, que hace parte también de esa parte de la búsqueda del Señor para fortalecernos. Pero quiero resaltar algo de la oración que él hizo. ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban qué? Débiles, vulnerables, tristes. Y ante estas cosas a veces uno se queda corto, porque uno dice, ay, si esta persona está triste, ¿cómo hago yo para alegrarla? Y a veces uno, cuando hay una persona triste, uno no sabe ni qué decirle. ¿Cuánto les ha pasado? O sea, no hay palabras, de pronto uno da un abrazo o quiere hacer algo, pero o sea, uno no puede. Entonces, Nehemías sabía que el que lo podía ayudar era Dios, y él comenzó a orarle a Dios para esa ayuda. Cuando oí estas palabras, lloró, pero también dice el 5, dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Fuerte porque nosotros somos débiles. Grande porque Él es más grande que todo lo que haya. Temible porque, o sea, ellos sabían que tenían que temerle a Dios, porque miren cuando uno no teme a Dios lo que puede pasar. Ellos sabían que por no temer a Dios habían caído en la idolatría, y por la idolatría Dios los había reprendido. Entonces dice, Dios grande y temible, si hay que temerle, que guarda el pacto, o sea, Dios fiel, y la misericordia a los que le aman, o sea, a su pueblo. Porque esto está hablando de su pueblo. Era su pueblo el que había sido llevado a cautivo. Entonces vemos todo esto lo que estamos meditando, y podemos mirar la providencia de Dios en todo esto. Dios no los abandonó. ¿Qué es lo que nosotros normalmente pensamos o hacemos cuando hay alguien que está mal? Es de alejarnos, o sea, humanamente hablando. Cuando alguien cae en pecado, se equivoca, comete un error, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Lo señalamos, ¿cierto? Pero aquí vemos a Dios, que Dios estaba disciplinando, pero por otro lado vemos a Dios proveyendo para que su pueblo se levantara de nuevo. Entonces, como el pueblo estaba espiritualmente mal, Dios no primeramente no manda al pueblo a orar primero, sino que pone a alguien que ore. Fíjese la provisión de Dios ahí en la oración. Entonces, de allí en adelante Dios
comienza entonces a armar el plan para no solamente poner a un hombre, sino levantarlos a todos ellos. Porque el estado de ánimo, el estado espiritual del pueblo estaba decaído espiritualmente, moralmente, en todos los aspectos, físicamente, por todos los lados el pueblo estaba destruido. Entonces Dios es fuerte, el pueblo estaba ¿cómo? Débil. El creador, ¿verdad? El que los había formado a ellos, era el que los podía ayudar, los podía levantar de nuevo. Entonces vemos ahí, como les dije al comienzo, un tipo enemigo, un tipo de Cristo. Jesucristo estaba bien allá, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles adorando, pero bajó para mostrarnos su gloria de nuevo, para mostrarnos su perdón, para mostrarnos su misericordia y para mirarnos, ¿verdad? Y ayudarnos en la condición que estábamos. Entonces, con todo esto, a modo de conclusión, es que nosotros meditemos. De pronto no sé qué estás pasando, qué estás viviendo o qué vas a vivir, pero lo que sí podemos estar seguros es que ni aún en el pecado más grande que cometas, Dios te va a abandonar. Ahora, no te estoy diciendo esto para que vayas a pecar. Te estoy diciendo esto porque en algún momento, o yo creo que todos los días lo vamos a necesitar. Y ellos estaban mal, pero Dios era fuerte. Dios era grande. Dios era misericordioso. Dios guardaba el pacto, o sea, Dios es fiel. Si Dios decidió y le dio una promesa a Abraham de que de ahí iban a ser su pueblo y que lo iba a llevar hacia la tierra prometida, que de ahí iban a ser el Salvador, Dios lo iba a hacer de cualquier forma. Entonces, esto debe confrontar nuestros estados. Dejemos de pensar humanamente o no dejemos llevar por lo que humanamente pensamos. Dios va a traer la solución para nuestro estado espiritual. No sé de dónde, no sé quién va a usar, no sé cuál será. El Espíritu Santo va a usar a alguien. Es su palabra la que nos va a llevar a levantarnos de nuevo. Pero de que el propósito de Dios se cumple con su iglesia, se cumple. Y que si Dios necesita levantar algo, si las murallas que eran la seguridad del pueblo necesitaban levantarse, Dios iba a... Mire, ahí lo vamos a ver cuando leamos el capítulo 1, cómo esa oración primeramente, o sea, fue algo de que él estaba orando, pero no era que él tenía ya, que él sabía, no, ahora le voy a decir, no. Eso era una oración y Dios comenzó a proveer porque era un propósito. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no nos abandona por ningún motivo en nuestra vida. Entonces, esa es la palabra, jóvenes. Espero que ahora pues vamos a orar. Vamos a clamar al Señor para que Dios envíe esa ayuda. Dios envía a alguien. Dios nos levanta, Dios abre, Dios no nos deja. ¿Tú has pensado que vas a quedar abandonado, que vas a quedar tirado por allá? No, Dios proveyó ya algo, aunque de pronto tú no lo sepas en el momento. Colócate en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.